Bien, pues entonces vamos iniciando. Esta es una explicación, es un ejemplo de cómo resolver los ejercicios que se encuentran en asignación a cargo del facilitador en línea, que tienen que ver con evaporadores y bueno, vamos viendo qué ocupamos para calcular, para hacer los cálculos en evaporadores. Básicamente, lo más importante es que necesitamos hacer balances de materia y de energía en un evaporador para poder calcular, por ejemplo, la cantidad de calor que se necesita, la cantidad de vapor que necesitamos introducir, las concentraciones o las cantidades de flujo que vamos a obtener como producto. Ocupamos esta fórmula sencilla, es donde se viene, por ejemplo, cantidad de calor, que es igual a lo que es el coeficiente de transferencia de calor por el área por diferencia de temperaturas. Esa diferencia es la diferencia que existe entre la temperatura a la que alimentamos la solución y el calor que está condensándose, el líquido, el vapor que se está condensando. La diferencia que hay es la que vamos a poner aquí. Como les digo, lo importante es hacer balances de materia y de energía. Entonces vamos a tener este diagrama, que es el general para un evaporador de un solo efecto, que es con el que vamos a estar trabajando. Y para hacer balance de materia, pues ocupamos considerar que lo que nosotros vamos a alimentar de solución tiene que ser igual a lo que nosotros obtenemos como productos. ¿Qué obtenemos al ingresar esta solución como alimentación? Obtenemos un líquido que está concentrado, que tiene el soluto que queremos, y el vapor del solvente que evaporamos. Eso es lo que vamos a estar obteniendo. Bien, entonces nosotros, si queremos hacer el balance global, tenemos que considerar eso, que lo que nosotros alimentamos va a ser lo que nosotros obtengamos como líquido concentrado más lo que obtengamos como vapor. Y también podemos hacer el balance de soluto, que es multiplicar el flujo que alimentamos por la concentración del soluto, y eso tiene que ser igual al líquido concentrado que obtenemos por la concentración de ese soluto en el líquido concentrado. No consideramos el vapor porque pensamos que ahí no hay soluto, entonces sería cero. Por eso desaparece el término de V. También se puede hacer el balance de vapor de agua, pero como no entra en contacto con nuestra solución, ese es un balance que se puede hacer, pero está aparte y que realmente no nos ayuda porque los kilogramos de vapor que ingresamos son los kilogramos de agua que van a salir. Y ahí no hay una separación ni nada, entonces se puede hacer, pero no nos aporta realmente nada. Para balance de energía, en cambio, sí nos importa el vapor que ingresamos de agua, porque todo el calor que ocupa ese vapor, que desprende ese vapor, al momento de pasar de de vapor a líquido, todo ese calor que desprende es el que va a utilizar la solución que nosotros queremos evaporar para pasar de líquido a vapor. Entonces aquí, para el balance de energía, tenemos que considerar todos los flujos de entrada por las entalpías que tienen cada solución o cada vapor. Entonces es flujo de alimentación por entalpía de la solución de alimentación, flujo de vapor por entalpía de vapor, eso como entrada. Como salida, líquido concentrado por entalpía del líquido concentrado, más el vapor del solvente que evaporamos por la entalpía de ese solvente. Esta V tiene que ser minúscula, como su índice, más el vapor que nosotros vamos a ingresar por entalpía, digo, el condensado, por la entalpía de ese condensado. Nosotros aquí hacemos un ejercicio de factorización, les digo, estos dos, el vapor de agua que ingresamos y el condensado que obtenemos, es el mismo flujo. Entonces lo podemos factorizar y obtenemos que esta otra fórmula. Que si nosotros vemos la entalpía de un vapor y la entalpía de un líquido, si lo restamos, nos da lo que llamamos calor latente de vaporización en este caso, y por eso nos queda esto. O sea, en lugar de poner la entalpía de un vapor menos la entalpía de un líquido, ponemos calor latente,
y por eso nos queda la fórmula más sencilla, de alguna forma. Bien, como les digo, esta V es un subíndice, no se vayan a confundir por ese error que estoy viendo ahorita en la presentación. Bien, entonces para hacer este ejercicio, les explico el ejemplo que tiene Jan Koplis, el 8.4-1. Jan Koplis ahí de hecho tiene un errorcillo en el libro, por eso no está exactamente igual, porque si hay un error que detecté. Pero aquí nos pide calcular flujo de vapor y flujo de líquido, o sea, los productos que obtenemos, y nos pide ver cuánta área de transferencia de calor requerimos. Y para eso pues nos da algunos datos como el flujo de alimentación, nos da la concentración que tiene a la entrada y a la salida, las temperaturas con las que trabaja, la presión con la que trabaja dentro del evaporador, el coeficiente total, y bueno, nos dice que consideremos que es una solución diluida, entonces que tratemos a la solución como si fuera agua. Entonces vamos a hacer el balance de materia. Les digo, hacemos un balance total. Lo que alimentamos tiene que ser lo que obtenemos, tanto de líquido como de vapor. Entonces, la entrada igual a las salidas, aquí son dos salidas, líquido concentrado y vapor. Conocemos la entrada, no conocemos ninguna salida. Hacemos el balance de soluto. La sal, el 1% que tiene de concentración, ese lo dividimos 1 entre 100 para encontrar la fracción masa, que es 0.01, y el 1.5 de peso que tiene como salida, como concentración de salida, igual, 1.5 entre 100 nos da el 0.015, que es fracción masa. Conocemos flujo de alimentación, no conocemos flujo de líquido concentrado, entonces con este planteamiento podemos despejar el flujo de líquido concentrado, la L, y nos da 6.048 kilogramos por hora de líquido. Y bueno, como sabemos que el flujo de alimentación, más si le restamos el flujo de líquido, nos tiene que dar el flujo de vapor, por el balance global que habíamos hecho, que las entradas son iguales a las salidas. Nada más desconocemos el valor de V, que lo podemos despejar para encontrar que son 3.024 kilogramos de vapor. Entonces, ingresan 9.072 kilogramos, salen 3.024 como vapor y 6.048 como líquido. Ese es balance de materia, y ya encontramos las dos primeras respuestas que nos piden, flujo de líquido concentrado y flujo de vapor. Para encontrar el área ocupamos hacer el balance de energía. Aquí es la ecuación que les había comentado de balance de energía, de balance de calor. Ocupamos también la fórmula de calor transferido, que el calor transferido es el flujo de vapor de agua por su calor latente, porque es todo el calor que va a utilizar, que va a transferir a nuestra solución para evaporar. Bien, entonces ocupamos los flujos, ya los tenemos, solamente nos falta el flujo de vapor de agua, ese es lo que queremos encontrar. Entalpía de la alimentación se encuentra con esta fórmula, nos dicen que la tratemos como agua, entonces como agua la tratamos, capacidad calorífica, usamos la del agua, 4.14, temperaturas sí las conocemos, al sustituir los datos obtenemos la entalpía de la alimentación. Bueno, luego la entalpía del vapor, que es este valor, entalpía del vapor, y el calor latente son dos valores que vamos a obtener de tablas. La entalpía, la HL, la tomamos como 0. Igual ustedes también consideran ese valor como 0 porque es la temperatura base de 373 Kelvin. Tómenla como 0. Ahí les explico. Del apéndice 2.9, la página 972 y 973, les dan algunas propiedades del vapor saturado, un volumen específico, entalpía y entropía. Nos interesan los valores de entalpía, que son estas dos columnas en medio. Ustedes aquí en esa tabla, ustedes entran por temperatura en centígrados, la buscan en centígrados, no en Kelvin. Tienen que convertir Kelvin a centígrados, le quitan 273.2 y ya les da. Si piden entalpía de vapor, se van a esta tabla, a esta columna de vapor saturado. Si les piden la de líquido, es esta primera. Si les piden calor latente, tienen que restar. Por ejemplo, en el caso del calor latente, restan 2691.5
le restan 461.3 y es el valor que obtienen de 2230. Es este valor que teníamos. Así se calculan los calores latentes. Entalpía de vapor menos entalpía del líquido. Entonces, con esos datos, nosotros sustituimos en el balance de calor que teníamos, es flujo de alimentación por su entalpía, más flujo de vapor, que ese no lo conocemos, por su calor latente, va a ser igual a este término, el líquido concentrado por su entalpía, que nos da 0, y flujo de vapor que obtenemos por su entalpía de ese vapor. Despejamos el calor del vapor que alimentamos para obtener los kilogramos de vapor de agua por hora. Para el calor transferido usamos la otra fórmula que les digo, que es el flujo de vapor por el calor latente. Para obtener el calor, aquí hacemos una conversión de unidades porque nos dan kilojoules por hora, pero lo queremos en watts, o sea en joules por segundo. Convertimos kilojoules a joules, convertimos horas en segundos, nos da este valor de casi 3 millones de watts. Y con la otra fórmula, la general, sabemos que el calor es la coeficiente de transferencia de calor por el área, por la diferencia de temperaturas, que es la del condensado menos la del líquido concentrado. Sustituimos valores, calor lo acabamos de obtener. Este es un dato que nos da el problema, el coeficiente de transferencia total, el área es la que queremos encontrar, y la diferencia de temperaturas, el condensado menos la temperatura del líquido concentrado. Despejamos A y ya nos da el área que nosotros tenemos. Ustedes van a hacer algo muy parecido. Ustedes aquí nada más, el procedimiento es igual, solamente que a ustedes les piden encontrar, les dan el dato del área y les piden encontrar el coeficiente, pero básicamente es el mismo procedimiento para el primer problema. Y para el segundo problema les piden utilizar básicamente los mismos datos, solamente van a cambiar la alimentación, la cantidad que se alimenta, para ver cómo cambia, cómo es el efecto que tiene cambiar la alimentación en un evaporador. Eso es lo que interesa realmente, que ustedes hagan esa reflexión. Y la otra parte de la asignación es que ustedes revisen una operación unitaria que no viene en el plan de estudios, pero que considero importante que conozcan. Entonces es hacer nada más un mapa conceptual para rescatar las ideas principales del texto que les estoy ahí comentando, y con eso se terminaría la asignación a cargo del facilitador. Entonces espero que les sirva este video. Si no, si les queda alguna duda de cómo se obtiene un valor, de dónde sale algún dato, ustedes me comentan y con gusto los atiendo. Les agradezco de nuevo y seguimos en contacto.